Ya, ok. Estamos entrando ya, jóvenes, prácticamente al último tramo, ¿ya? Es la parte inferencial que habíamos indicado en la clase anterior y que ahora en forma muy particular se refiere al tema de intervalos de confianza, ¿ya? Voy a un ratito a dejar de compartir esto para dar una idea aquí bastante básica, ¿no? Me indican si se visualiza la pizarra. Sí se ve, profesor. Ya, ok, ok. Eh, Hemos insistido de que el tema de distribuciones muestrales, este tema, es un tema básico, ¿no? Toda la teoría, al menos de los estadísticos más utilizados o clásicos o notables, toda esta teoría de distribuciones muestrales es la misma que en el caso de intervalos de confianza, es la misma teoría, y es la misma teoría que en el caso de prueba de hipótesis. Entonces, es muy importante que este tema de distribuciones muestrales, como se indicó, ya a ustedes les resulte familiar. ¿Cómo se hace eso? Haciendo un reconocimiento de los datos y de la procedencia de dónde vienen esos datos. ¿De acuerdo? Si ustedes observan, cada problema figura un escenario muy particular, el estadístico y el parámetro de interés, y a partir de ahí se puede deducir con las propiedades, con las definiciones que se tenga a la mano para poder modelizar la distribución de probabilidad del estimador. ¿Eso qué significa en otras palabras? Determinar la distribución muestral del mismo. ¿Yo? Ok. La construcción de intervalos no vienen a ser sino conjuntos de valores, ¿sí? O sea, voy a representarlo así, a manera de intervalo. Es deseable a veces construir una gama de valores como para tener una visión acerca del horizonte donde podría encontrarse el verdadero valor. Cuando digo verdadero valor, ya saben ustedes, es el parámetro. Y parámetros hay varios de ellos, ¿no? ¿Es cierto? Uno de ellos puede resultar ser el interés, ¿no? ¿Como cuál? El parámetro medio, ¿correcto? O sea, la media poblacional, la varianza poblacional. Y son denominaciones que lo hemos repetido varias veces, ¿de acuerdo? Pero así como se encuentran intervalos bilaterales, es posible que también el interés, para un caso particular, sean intervalos unilaterales, ya sea acotado por la parte derecha o de repente acotado por la parte izquierda o límite inferior. Eso ya dependerá del problema, pues, ¿no? El problema muchas veces dice algo así: se cree, se considera que un parámetro, por ejemplo, la demanda media de un producto se cree que está por encima de 10.000 unidades. Ah, bueno, eso es lo que se presume, se cree. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, podríamos construir un intervalito para poder ver si lo que se afirma es real, o sea, tiene apoyo o no. Y construiríamos una banda confidencial unilateral. Ya vamos a ver en su momento hacia qué dirección, hacia qué lado. ¿Ya? Ok. En otros casos, se pide simplemente que obtengamos un horizonte de datos, nada más. ¿De acuerdo? Para ver dónde puede fluctuar el verdadero valor. Si es así, estaríamos pensando en un intervalo bilateral. ¿De acuerdo? Ok. En el caso de prueba de hipótesis, como ya decíamos, la distribución de muestrales es básica. En prueba de hipótesis, son procedimientos mucho más rígidos. Estos procedimientos se inspiran algo así como que pasa o no pasa, es o no es, de lo que uno afirma o postula. ¿De acuerdo? Ojo, los intervalos no tienen esa filosofía. Los intervalos simplemente lo que ofrecen es una gama de valores. Allá tú, si consideras que un valor que tú crees puede estar dentro de la estimación del intervalo o puede estar fuera de él, ¿no? ¿No es cierto? Pero el intervalo confidencial te ofrece, como ya lo hemos dicho, un horizonte de datos, de posibles datos, ¿no?
Para las pruebas de hipótesis, ¿qué es lo que se necesita? Postular declaraciones. Y las declaraciones usualmente se lo formula en dos contextos. Una llamada hipótesis nula y otra llamada hipótesis alternativa. Se representa con uno, sub 1, o se representa con A, como quieras. ¿Ya? Estas hipótesis prácticamente lo que hacen no es sino referirse al parámetro de estudio. Por lo menos en esta parte solamente planteamos hipótesis que se refieren a parámetros. Claro, un parámetro en particular o una comparación. Pero les comento que en otros casos, ya no es tema de nuestro curso, se pueden plantear hipótesis que estén referidos a la función de probabilidad. Correcto. Ya ese es otro tema. Por ahora nosotros somos solamente parámetros. ¿Sí? ¿Cómo qué? Algo así como postular una hipótesis de tu punto de vista, de tu grado de creencia, que la media poblacional de una característica es igual, por ejemplo, a un valor dado. La alternativa, tú puedes considerar, dependiendo del problema o del interés que uno tenga, que de repente no es ese valor, de repente es menor, ese es otro caso, o de repente es mayor. ¿De acuerdo? Así es como se plantean las hipótesis. Siempre en la hipótesis nula, aquí en la hipótesis nula, va la igualdad. ¿Ya? Se trabaja con la igualdad. Aunque claro, la teoría dice que entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna hay una complementariedad. Es evidente que si aquí aparece igual, se entiende pues de que en alternativa debe ser diferente, ¿no? ¿No es cierto? Pero si en alternativa hubiera sido menor, se entiende entonces que en la hipótesis nula debe ser mayor o igual, ¿no? ¿No es cierto? Solamente, diríamos así, diplomáticamente. Pero no es que se utilice el mayor. El mayor no se utiliza, simplemente está ahí para indicar que sí, es complementario, ¿de acuerdo? Pero se trabaja con el igual. El igual es fundamental. El igual es lo que va a ser útil para poder contrastar. O sea, en otras palabras, una vez más, estamos diciendo de que estos procedimientos inferenciales de contrastación simplemente plantean una declaración, en el caso de la igualdad, para ver si es o no es lo que dice la muestra. ¿Correcto? Si compatibiliza, ¿correcto? O se ve apoyado por la muestra, o en todo caso, la muestra lo contradice. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces, aquí lo que se quiere resaltar es que la teoría es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a considerar que la teoría ya la sabemos. ¿De acuerdo? Distribuciones muestrales. Y como tal, invocaremos algún intervalo o desarrollaremos algún procedimiento inferencial acorde con lo que pida el problema. ¿Sí? Ok. Dejo esto y regreso acá nuevamente. Ok. Para este tema de intervalos de confianza, la necesidad de tocar un tema de intervalos es que, por un lado, cuando uno estima, es cierto, ¿no? Que uno puede tener una idea, un valor acerca de lo que es su correspondiente valor verdadero. Una vez más, quiero estimar el parámetro medio de una característica, como por ejemplo la media poblacional. No la conozco, ¿de acuerdo? Desconocemos su valor, o de repente, si lo tenemos, está desactualizado. Queremos actualizarlo. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae una muestra de una población y se estima. ¿Quién es el estimador? La muy conocida media muestral. Perfecto. ¿De acuerdo? Pero cuando uno estima, hay que entender que solamente tú obtienes un único valor. Nada más. ¿Qué haces con ese único valor? Lo único que te da es una idea, ¿no? Pero no podríamos nosotros confirmar de que X barra tenga que ser igual
a la media poblacional. Por favor, que quede claro eso, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tú solamente realizas u obtienes la muestra en una sola oportunidad. Ya puedes tener 10 observaciones, 20 observaciones, 1000 observaciones, la que quieras, pero solamente lo tienes en un momento. Y todos ellos se sintetizan para ofrecer un único valor. A eso me refiero. Y no vamos a poder decir que en general el valor estimado tenga que ser exacto, igual a la media poblacional, ¿no? Puede estar un poco más, puede ser un poco menos, puede estar muy cerca del verdadero valor, o quién sabe, puede estar lejos. Esa es la necesidad de que para tomar decisiones no se lo hace en base a un único valor. Tienes que tener más elementos de juicio, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa es la razón de que porque una estimación puntual no ofrece la garantía, algo así como la probabilidad de confianza, ni considera el grado de error, entonces hay que verlo de otra forma, pues. Y esa otra forma que sí permite manejar confiabilidad y grado de error es el tema de intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces los intervalos superan con creces a una estimación puntual. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Pero fíjense, a pesar de que la estimación puntual está en desventaja, ¿correcto? Constituye ser el soporte de los intervalos. Tampoco se los puede obviar o desconsiderar. Entonces, lo primero que hay que ver acá es cuáles son las bondades, ¿correcto? O limitaciones también de una estimación puntual, ¿ya? Entonces, ahí en la lámina que ustedes están observando, se quiere utilizar una letra griega, ¿correcto? Llámese teta, pues, o el nombre que tú prefieras, el cual representa un parámetro desconocido, ¿correcto? Puede ser de centralidad, puede ser de variabilidad, puede ser de localización, puede ser de forma, el parámetro de interés. Y a la vez, cuando tú deseas información con respecto a un parámetro, ya nuestros conocimientos básicos o previos nos dan a entender que bajo la misma estructura debe haber un estimador, ¿no? O sea, algo que se obtenga a partir de la muestra, al que podemos llamar teta circunflejo. Pero entiéndase, ¿qué cosa es teta circunflejo? Es una función que únicamente depende de quién, de la muestra. El parámetro depende de la población. Eso es lo que hay que entender, ¿bien? Una forma de representar a esa función aparece en la parte inferior. Nótese, teta circunflejo es igual a una función, teta circunflejo. No se preocupen de que se haya puesto otra vez teta circunflejo. Si quieres, le pones una F, no hay problema. Lo único que trata de decir es que es una función que depende de la muestra. Y cuando depende de la muestra, esta es la generalidad. El hecho está de que podría depender de todos o podría depender, en el peor de los casos, solamente de un elemento, pero un elemento que viene de la muestra, pues. ¿Cómo cuál? El mínimo, el máximo, que lo conocen muy bien. ¿De acuerdo? O podría ser que dependa de todos ellos. Por ejemplo, la media muestral, ¿no? Que sintetiza o procesa todos los datos, ¿no? Pero eso sí, tenemos que entender que un estimador tiene pues que arrojar un valor, ¿correcto? No puede quedar simbólicamente. O sea que, me explico. Si tú en la muestra tienes y dices, bueno, yo también tengo otro elemento, pues, tengo un gamma, no sé qué cosa significará gamma, pues, ¿de acuerdo? Como un elemento desconocido, puede ser gamma, puede ser de repente un beta por ahí, simplemente un elemento desconocido. Y el estadístico está en función de la muestra y de él, no puede ser catalogado como estadístico.
¿Por qué? Porque no te conduce a nada. Entonces, un estadístico tiene que ser objetivo, tiene que evaluar, tiene que procesar y entregar un resultado. Si tiene ese comportamiento, allá entonces sí, considerado, correcto, como un estadístico o un estimador, ¿ya? Cuando se utiliza la palabra estadístico, se refiere a la estructura de la función. Entiéndase como si fuera un dispositivo, un producto manufacturado, ¿de acuerdo? Ya después se verá el uso que le vayamos a brindar. Ok. Acá, por ejemplo, en esta otra lámina, observen, por favor, esos sí, jovencitos, un paréntesis, no se retiren, ¿ya? Les invoco, por favor, que se mantengan. Es un esfuerzo, ¿ya? Son nuestros últimos esfuerzos, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Atiendan, porque nuevamente voy a volver a pasar lista, ¿ya? ¿De acuerdo? Por favor, y cuando los llamen, respondan. Si no responden, es como si hubieran abandonado, ¿correcto? La clase, ¿ya? Ok, un pequeño esfuerzo, jóvenes. Así como hay un estimador para la media poblacional, hay también un estimador como, por ejemplo, para la varianza poblacional. Funciones que ya lo hemos utilizado en la parte de estadística descriptiva, si ustedes recordarán. ¿De acuerdo? Ok. Nosotros en ese tema ya hablábamos de la estructura de la función, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las bondades de la media aritmética? ¿Cuáles son las bondades, por ejemplo, de la varianza muestral, ¿no es cierto? O de la varianza poblacional. Y dábamos algunos detalles mirando y observando la estructura de la función. Si procesa todos los datos, o depende de todos ellos, o depende solamente de un valor o de algunos valores, el caso de la mediana, por ejemplo. El caso de la moda, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ok, ya. En esta parte quiere ir un poco más allá. Este tema de lo que se vio en la parte de estadística efectiva, ahora quiere ir a otro terreno, otro level, como se dice, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere hacer con esas funciones? Quiere analizarlo, hacerle una especie de control de calidad, así como en la fabricación de un producto, pues, ¿no? Que antes de que salga al mercado, primero tiene que ser testeado, pues, ¿no? Para ver si cumple las especificaciones. Que si las cumple, bueno, entonces ahora sí que salga, pues, ¿no? Correcta su distribución. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que se prueba como estructura, como función, no como valor? ¿Correcto? Todo está dirigido a la estructura de la función. Una primera propiedad, que es lo que se requiere o demanda de los estadísticos o estimadores, en general se conoce como propiedades deseables. Para nosotros, por lo menos un par de ellas, aquí hay uno, luego le voy a comentar otro, se llama el insesgamiento, o también se llama insesgabilidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere esta propiedad? Esta propiedad es teórica. Esta propiedad es demostrativa. Repito, es como hacer un check de la función para ver, bueno, si cumple, pues. Siendo teta circunflejo, como ya hemos indicado en la anotación anterior, una función que depende de la muestra, entonces el estadístico, el estimador es variable aleatoria. Y como variable aleatoria, tiene que tener alguna distribución, ¿no? Que la describa o la represente, llamada distribución de probabilidad, o mejor, acuñada como distribución muestral. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué se entiende por insesgamiento? Ya más o menos nos da una idea. El insesgamiento se refiere a que nuestro estimador, nuestro estadístico, no acuse distorsión a la hora de procesar datos, que no tenga sesgo. No vaya a ser que por la estructura de la función, es que al procesar datos que pueden estar muy bien representados, la estructura de la función simplemente lo lleve a otro lado, apunte hacia otra dirección.
ya no sería falla de la muestra, sería falla de la función, del estadístico, como estructura. ¿De acuerdo? Simplemente asocia la idea a cualquier producto manufacturado. Un termómetro, por ejemplo, ¿no? En lugar de medir la temperatura normal de un ambiente, tiende a ofrecer mediciones que de repente están por debajo de ella. Eso se llama sesgo. O por encima también se llama sesgo. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cómo se prueba ese sesgo? Como este es un enfoque teórico demostrativo, lo que se hace es ver a partir de su expectativa, o sea, de su esperanza matemática, si a la larga, ¿correcto? Este estimador nos puede arrojar al verdadero valor. Ojo, entiendas esto, ¿eh? Nos está diciendo de que si en términos de esperanza matemática, a la larga, nuestro estimador va a proporcionar, o sea, va a dar en la dirección del parámetro de estudio. ¿De acuerdo? Cuando dice a la larga, es cuando tú ensayas, repites el experimento N veces, muchas veces. Si eso es así, entonces se garantiza que la estructura de la función es insesgada. Y concluimos que el estimador lo es entonces. ¿De acuerdo? ¿Cómo verificar esta propiedad? Sencillamente, conociendo al estimador, conociendo la distribución del estimador, lo que vamos a hacer es simplemente encontrar la esperanza matemática de la variable aleatoria teta circunflejo. ¿Ok? Uno podría pensar acá, dependiendo del dominio de la función, bueno, pues si es continua, habrá que integrar, ¿no? Claro, si es discreta, habrá que encontrar una suma de productos. Sí, es correcto. Lo puedes encontrar por definición de valor esperado. ¿Correcto? Eso es la regla general. Pero aquí hay una regla práctica, claro, siempre y cuando sea válida, proceda o sea factible. Para poder verificar esta propiedad, o sea, de insesgamiento, de insesgabilidad, lo que podrías hacer es simplemente seguir aplicando propiedades. Propiedades de valor esperado a la función. Algo así como aparece en la parte inferior, a manera de ejemplo. Nótese, se extrae una muestra aleatoria de una población normal con media mu, probar que la media muestral es un estimador insesgado para la media poblacional. ¿Qué hacemos? Muy bien, invocamos la estructura, la función, ¿correcto? Ahí tenemos a la media muestral. Reemplazamos, ahí tenemos la estructura. Aplicamos el operador valor esperado a la variable aleatoria, o sea, los elementos que conforman la muestra. Sacamos todo lo que está o lo que no sea afectado, pero por el operador valor esperado, eso es 1 sobre n y la suma, ¿correcto? Y tenemos el valor esperado de la y es su pi-isama variable que conforma la muestra. Y acá, ¿qué es lo que se hace? Se aplica propiedades de muestra aleatoria. Porque ya en un comentario en una clase anterior habíamos dicho que las variables que conforman la muestra son fotocopias de la población. Todo lo que tenga la población lo tiene también el elemento que ha sido extraído a partir de ella. ¿Y eso qué cosa es? Es la media poblacional. Por lo tanto, entonces, n y el símbolo de sumatorio se simplifican. Y me queda solamente mu. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos demostrado, probado, que la estructura de la función llamada y barra, o sea, media muestral, es un estadístico insesgado para la media poblacional. No genera distorsión. O sea, la función no tiene problema. Bienvenidos sean los datos. Ahora, si los datos generan o tienen distorsión, ya ese es otro tema. ¿De acuerdo? Hasta acá
¿Se entendió? Casanova Dávila. ¿Se entendió? Ya, ok. Le propongo un problema, ¿ya? Simple, simple. Usted conoce ya a la proporción muestral, ¿ok? Por favor, la pregunta también es para todos, ¿ya? La proporción muestral se define como el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Ahí está la estructura, ¿ve? Ahí está la función, ¿ve? Correcto. Pruébese si la proporción muestral es un estimador insesgado para la proporción poblacional. O sea, en otras palabras, ya voy a poner la respuesta. Si el valor esperado de P circunflejo es igual a P. A ver, Casanova, ¿cuál sería la idea ahí? Ya, ya. Voy a poner acá. Voy a poner acá. Aquí está la función. Ahí está la proporción. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, ya. Permítame que lo extraiga. Ahí está. Ok, ok. Ya. Ya. Entonces, esto me dice que debería ser igual 1 sobre n. Y acá pongo mu. Ya. Ok. Pero debería salir p. Ya, entonces, a ver. ¿Ve dónde está el lapsus? ¿Se dio cuenta? A ver, piense, piense. No, no se preocupe, piense, piense. A ver, Cruz Gómez. N por X. Ah, ya. A ver. ¿Y por qué? ¿Por qué sería N por T? No, no entiendo esa parte. A ver, Cruz Gómez. Sí, profesor. A ver, ¿cuál sería la razón ahí? Su compañero dice que es N por T. Eh, mm, Porque es, digamos que una distribución eh, ¿cómo se llama? De Bernoulli. ¿Ya? Bernoulli. Sí. Ya. Ok, es su opinión, ¿eh? De la Cruz Castro, la misma pregunta. Sí, profesor. Su compañero acá propone que la esperanza matemática de la proporción muestral al final es igual a 1 sobre n que multiplica a n por t. ¿Podría decir cuál es la razón? Mm, No, no estoy seguro. Ya, ok, ok. Preste atención, ¿no? Mejía Urbina, Sí, profesor. la misma pregunta. Ah, creo que la experiencia de la variable aleatoria es n por de la variable x es n por p. Ya, Sería por eso. pero esa variable, no entiendo. ¿Por qué tendría n por p? ¿Por qué no sería n por q? ¿O por qué no sería solamente n, no? Esa variable aleatoria que usted alude, ¿quién es esa? Ah, creo que es una binomial Ah, ya, una binomial. ¿Seguro, seguro? o una Bernoulli. Bernoulli. Ya, con eso lo mató. Bueno, jóvenes, a ver.
Miren, lo único que se quiere ilustrar acá, jovencitos, para ciertos estadísticos, no va a haber necesidad de aplicar la definición. No. Simplemente lo que van a tener que hacer es aplicar las propiedades, así como se hizo en este ejemplito trivial que aparece al final. Solamente son propiedades, ¿ve? Propiedades de valor esperado, algo como el equivalente de propiedades de la media aritmética, ¿no? Digo algo equivalente para que se entienda. Igual también entonces, para el caso de la proporción muestral, lo que vamos a hacer es aplicar propiedades del operador. Como ya su compañero lo dijo, ¿no es cierto? Dice el valor esperado de la P circunflejo debe ser igual al valor esperado de X sobre N. ¿Y por qué? Porque se define como la proporción de éxitos en la muestra. Entonces, debemos entender que en el numerador debe aparecer la cantidad de éxitos, ¿no? O llamada también número de éxitos, que es variable aleatoria. Muy bien. Seguimos aplicando valor esperado. Todo lo que no sea afectado por el operador sale 1 sobre n. Y nos queda valor esperado de x. Y aquí es donde entra a tallar las propiedades, las definiciones que uno conoce. X como número de éxitos y según los requerimientos del experimento que se tenga, se distribuye como una binomial con parámetros n, p. ¿De acuerdo? Y es sabido entonces que la esperanza matemática de una binomial es igual a np. Simplificamos y obtenemos solamente el valor de p. De esa forma queda demostrada de que la proporción muestral es un estimador insesgado para la proporción poblacional. Su sesgo es 0. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación aquí, jóvenes. Cuando se les ofrezca un problema donde haya que verificar el valor esperado, primero luchen, traten de aplicar propiedades. Ya, si las propiedades no funcionan, si las propiedades no los conducen a nada, entonces piensen en la definición mejor. La definición es el último bastión. ¿De acuerdo? Entra a tallar ya la formalidad. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, las propiedades son las que prácticamente en gran parte de los problemas lo que van a proporcionar la solución. ¿Bien? Ok. Un ratito voy a limpiar esto. A ver. Fíjense, cuando se tiene que un estimador no conduce al verdadero valor, o sea, no sale el parámetro de estudio, ¿ya? Correcto. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que encontrar el sesgo. ¿Cómo se encuentra el sesgo? Como la diferencia entre lo que has encontrado, que es el valor esperado de θ circunflejo, y menos el verdadero valor, o sea, el parámetro. De esa forma, eso me va a proporcionar una idea de sesgo de lo que tiene la estructura de la función. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Y uno se puede preguntar, ¿y para qué? ¿Para dejarlo pintado ahí? ¿Simplemente para decir que este es el sesgo? No. Lo que pasa es que los estadísticos, los estimadores, a veces tienen cualidades de robustez. O sea que cuando la muestra es grande, se emocionan. Lo digo así para que se entienda, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que cuando la muestra es grande, se robustecen. Y como si hubieran ido al gimnasio, y después de un tiempo, ok, tienen mejor vitalidad, mejor acondicionamiento físico, hacen mejor las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber si cuando se aumente el tamaño de la muestra, el estimador se robustece? Aunque, claro, inicialmente era sesgado. ¿Cómo? De la siguiente forma. Por favor, observen esto, es una fija, ¿ya? Cuando tú llevas al límite el sesgo para un n suficientemente grande. ¿Qué significa? Que el sesgo, cuando tú lo encuentres para un estimador dado, si es que lo tiene claro, va a salir una función. ¿De acuerdo? Y esa función, ¿qué implica? Implica que va a estar en términos de n, que es el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo?
Voy a poner simplemente una expresión bastante sencilla, ya aquí el elemental, voy a ponerlo así. 1 sobre n. Supongamos que el sesgo haya salido así. 1 sobre n. Tú sabes muy bien que cuando se lleva al límite una expresión de este tipo, ¿esto hacia dónde se dirige? Se dirige hacia 0, ¿no? ¿No es cierto? Por favor, confirmen si es correcto eso. Mendoza Navarro. Sí, profesor, es correcto. Ok, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? El mensaje está diciendo de que allá, en el infinito, no se sabe dónde, claro, ese estimador, su sesgo se reduce hasta casi no verlo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, se entiende que el estimador se robustece. ¿Y cómo decimos entonces? ¿Cómo concluimos? Si esto se verifica, ahora diremos, ya, entonces teta circunflejo, que fue un estimador sesgado inicialmente, ahora, para una muestra suficientemente grande, es un estimador asintóticamente insesgado. Listo, entonces ya le dimos una denominación para advertir de que siempre y cuando se utilicen muestras grandes, pues, resulta ser insesgado. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Habremos visto en el desarrollo de nuestro curso algún estimador así? Sí, lo hemos visto, lo hemos manejado. ¿Se acuerdan del S' cuadrado? Que lo habíamos denotado en esta forma. ¿Se acuerdan de él? Que era una formulita así, de esta forma. Sumatoria de xy menos su media y esos desvíos elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? S' cuadrado, o sea, la esperanza matemática de S' cuadrado es un estimador sesgado. Si ustedes, ya es una tarea ya, si ustedes demuestran esto, no va a salir exactamente sigma cuadrado, no va a salir la varianza. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a salir? Les ahorro, ¿ya? Les ahorro, pero verifiquen ustedes. Va a salir una expresión así, ¿ve? 1 menos 1 sobre n, como si fuera un peso, que multiplica sigma cuadrado. Obviamente, todo eso es diferente, pues, ¿no? Es diferente de sigma cuadrado. Obvio. Pero la expresión que ustedes ven acá, ¿correcto? Si lo llevamos a una situación de sesgo, ese sesgo podríamos probar simplemente si converge o no a 0. Pero también hay un truco acá, mucho más simple todavía. Así como se lleva el límite al sesgo, ¿ok? Tú puedes llevar al límite a esta expresión, ¿ves? Es un equivalente, ¿eh? Puedes llevar a lo que hayas obtenido. Aquí, ¿ve? Límite para un n suficientemente grande. Entonces, aquí sería límite ¿de quién? De 1 menos 1 sobre n, que multiplica a sigma cuadrado para un n suficientemente grande. Mendoza Navarro, por favor. ¿Ese límite aquí es igual? Sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Y ya fíjense. Allá, en el infinito, no sabemos dónde, ¿correcto? Diríamos entonces que S' cuadrado, sí, es un estimador asintóticamente insesgado para la varianza poblacional. Por eso, si ustedes ahora recuerdan que en nuestras primeras clases de estadística predictiva, nos decían, ¿no? Usa, cuando la muestra es pequeña, usa más bien ese cuadrado que divide la variación de x entre n menos 1. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque ese es mejor, decían. Ese es mejor. Y lo que estaba tratando de decir era que esa expresión sí es un estimador insesgado. Pero en cambio, la expresión que está líneas más arriba era un estimador sesgado. Y por eso que nos recomendaba, más bien él úsese cuando la muestra es grande. ¿Se acuerdan? Ahora tiene sentido. Y eso está basada en su propiedad. Se llama propiedad de insesgamiento o insesgabilidad.
¿Ya? Ok, no olviden que esta propiedad es un lineamiento teórico demostrativo de la estructura de la función. ¿De acuerdo? Lo único que está pidiendo es, si a la larga ensayaras el problema muchas veces, repetidas veces, en promedio, te conduciría al verdadero valor, ¿no? ¿Correcto? Ok. No es la única propiedad. Hay otra propiedad. Voy a salir de acá, ¿ya? Voy a salir de acá para llevarlos a esta parte, ¿no? Acá. Hay otra propiedad que se conoce como el tema de varianza mínima, ¿de acuerdo? Pero para eso necesitamos encontrar varianza. La varianza de un estimador. ¿Y cómo se encuentra la varianza de un estimador? Análogamente a lo que se hizo con el valor esperado, se lo encuentra por propiedades, ¿sí? Voy a poner acá. Miren, algo simple, ¿ya? Ustedes conocen a la media muestral versus la media poblacional. Perfecto. Ya hemos indicado en la lámina que el valor esperado de X barra se prueba que es igual a la media poblacional. Igual como en el caso de la proporción. Voy a poner acá también, ya dice, valor esperado de P circunflejo, es otro estimador, es igual a la proporción poblacional. En ambos casos son insesgados. Es muy importante, por favor, ahora voy a referirme en su momento cuando mencioné a la notación letra griega mu. Nosotros allá en la teoría se nos ha indicado, en el caso normal, en el caso de una variable normal, que el valor esperado de X, variable aleatoria normal, es igual a este símbolo, porque representa el parámetro medio. La pregunta sería, ¿quién es primero? ¿Es el valor esperado de X y después mu? ¿O primero es mu y después el valor esperado de X? ¿Correcto? Quizá aludiendo un poco esto a lo que quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Algo así. Aquí está definido. Cuando tú tienes una variable aleatoria, tú lo que puedes hacer con esa variable aleatoria y su función de probabilidad es determinar su valor esperado, su varianza, su simetría, sus medidas cuantílicas, etc. Entonces, la función de una distribución normal está en términos de ciertos parámetros. Por un momento, ignoremos qué cosa es mu. Ignoremos qué cosa es sigma cuadrado. Cuando tú encuentras el valor esperado de X, te das con la sorpresa que, bueno, salió esta letra griega. Cuando encuentras la varianza de una variable normal, te encuentras con esta otra letra griega. Y claro, no sabemos qué cosa es lo que significa inicialmente esas letras griegas. Eso es lo que estábamos sugiriendo. Pero como tú ves que se asocia al valor esperado en un caso y se asocia a la varianza a otro caso, entonces no queda más remedio que considerarlo como tal, ¿no? Entonces, mu, ¿qué cosa significa? Significa la media poblacional. Pero lo estoy haciendo porque detrás de él está el valor esperado. Igual en el otro caso. Representa la varianza poblacional. ¿Por qué? No por ella misma, porque detrás de ella está la definición de varianza. ¿Ok? Ok. Entonces, si ahora me refiero a una variable binomial, por ejemplo, binomial. ¿Ok? Entonces alguien diría ya, el valor esperado de X. Valor esperado de X, ¿a qué es igual? Es igual a mu. Oye, ¿cuál mu? ¿En una variable binomial hay parámetro medio mu? No hay parámetro medio. ¿Ok? Entonces hay que referirse a sus parámetros. Por eso que lo correcto sería indicar que si nos tomamos la molestia de encontrar el valor esperado de X de una binomial, vamos a encontrar pues que eso debe ser igual a NP.
¿Qué significa? Que el valor medio, la expectativa media de una binomial está en términos de dos parámetros, el producto de ellos, ¿no? ¿Correcto? Entonces entendemos que en cualquier otro escenario, si aludimos a una variable binomial y tenemos por un lado el n y tenemos por otro lado el p y lo juntamos como producto, inmediatamente inferimos, ¿eso qué cosa representa? Representa el valor esperado de la variable binomial. ¿De acuerdo? Ok. Con este mensaje, lo que se desea es que utilicen la notación de sus parámetros correspondientes. No utilicen el parámetro medio o mu para referirse a discreción a cualquier otra distribución, porque va a generar errores, ¿eh? Especialmente en esta parte donde se prueba la insesgabilidad de un estimador, ahí van a caer si utilizan mala notación. ¿De acuerdo? Porque para algunos, entendiendo que mu representa el parámetro, les va a salir insesgado, y para otros no. ¿Bien? Entonces, esa es una recomendación, joven. ¿Bien? Ok. Muy bien. Estábamos hablando del tema de varianzas. Correcto, muy bien. ¿Cómo probamos si la varianza de un estimador puede también tener un papel fundamental acá, ¿ya? De la siguiente forma. En el caso de la media, aparece el operador varianza. ¿Correcto? Aplicamos propiedades. Invoquemos la estructura de la función de la media, que es esta. ¿Correcto? Aplicando propiedades, esto sabemos muy bien que debe ser igual a 1 sobre n cuadrado, sumatorio, varianza de x. ¿Cierto? Cierto. Ahí está. ¿Ok? Todo está basado en propiedades, ¿eh? Muy bien. Simplificando esto, ¿a qué sería igual? Simplificamos el símbolo de sumatorio. Con el cuadrado nos queda solamente 1 sobre n. Y como xy, la i-ésima variable aleatoria que conforma la muestra, es una copia fiel de la población, tiene la misma media, tiene la misma varianza. Eso significa que esto debe ser por sigma cuadrado. O simplemente, como se escribe en las notaciones usuales, sigma cuadrado sobre n. Perfecto. Ya tenemos ahí la varianza de la medida. ¿Ya? Voy a simplemente poner a manera de ejemplo, ¿ya? Supongamos que hay un segundo estimador, al que llamo varianza de x barra prima, ¿ya? Voy a obviar su estructura. Simplemente es una modificación de la media. Pónganle ahí, de repente, n más 1, n menos 1, alguna cosa que lo distorsione nada más, ¿ya? Ok. Si tuviéramos que hallar la varianza, y la varianza, por decir, nos saliera una expresión así, es un ejemplo, ¿ya? Entiéndase nada más eso, ¿no? Salió así, pues, ¿ya? Salió así. Si tú comparas, mira, si tú comparas, mira esto, y mira este otro. En general, ¿cuál de los dos estimadores, x barra o x barra prima, minimiza la varianza? Mejía Urbina, X barra prima. ya vemos pues que x barra prima realmente va a proporcionar una varianza menor que en el otro caso, ¿no? Ok. A eso se le llama varianza mínima. ¿De acuerdo? ¿Es deseable? Claro, es deseable eso es deseable. Quisiéramos que nuestros estimadores tengan la menor variabilidad, porque menor variabilidad implica pues mayor precisión, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Pero estas propiedades no están sueltas. Estas propiedades están de la mano. Es como si dijéramos, ¿no? Mira, tenemos el perfil de un puesto laboral, de un puesto de trabajo, y quisiéramos pues de que el postulante pueda reunir todos los requisitos, ¿no? O sea, que tenga amplio conocimiento sobre el tema, el campo, la especialidad, ¿correcto? Pero que también
tenga pues un estado emocional estable, ¿correcto? Que se pueda, pues, que sea comunicativo, ¿no? Correcto. O sea que en otras palabras, contribuye a la organización. ¿De qué vale tener a un sabelotodo si de repente va a trabajar en forma aislada? ¿No es cierto? La organización no quiere un personal de ese tipo. ¿De acuerdo? Acá también, cuando se busca un estimador, se desea pues que el estimador cumpla, si es posible, claro, todos los requerimientos o una buena parte de ellos. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que sea insesgado, al menos para nosotros, ¿ya? Por lo menos vamos a luchar acá con un par de ellas nada más. Que sea insesgado. ¿De acuerdo? Ese va a ser un primer requerimiento. Y un segundo requerimiento es que tenga varianza mínima. O sea, son dos, mira, son dos aspectos. Dos requerimientos. Entonces, X barra, sí, se demostró que era insesgado, ¿ve? Y que su varianza era sigma cuadrado sobre n. En el otro caso, solamente nos daban la varianza de X barra. Pero voy a suponer, ya simplemente voy a poner una expresión nada más. Supongamos que el valor esperado de X barra prima se probó, pero no salió el verdadero valor. Significa que es sesgado. Ok. Entonces, ahí estaríamos en un dilema, ¿no? ¿Qué valorar más? ¿Le damos mayor crédito a la varianza o le damos mayor crédito al insesgamiento? ¿Será mejor trabajar con mínima varianza a costa de sesgo o viceversa? Trabajar con estimadores insesgados a costa de varianzas más grandes. ¿Qué se hace entonces? La idea es aprovechar uno y otra información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? Cuando un estimador es sesgado, ya sabemos que se puede encontrar su sesgo. Entonces, una fórmula sería, si el sesgo de un estimador, este sesgo, ¿correcto? Lo eleváramos al cuadrado, si es que tiene, claro, un estimador, más la varianza del mismo estimador, entonces, como están expresados en las mismas unidades, todo esto es variabilidad. Y eso se conoce como error cuadrático medio del estimador. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera un mix, como en el ejemplo que estamos viendo, es insesgado, pero tiene varianza más grande. ¿Correcto? El otro es sesgado, pero tiene varianza pequeña. ¿A quién elijo? Ah, ya. Entonces calculo, encuentro su error cuadrático medio de uno, error cuadrático medio del otro, y luego comparo. ¿Quién minimiza el error cuadrático medio? ¿De acuerdo? Esa va a ser, entonces, la idea, ¿ya? Con eso vamos a tener que lidiar para poder escoger aquella función que sea pues, la más idónea. Pues. Los intervalos y las pruebas de hipótesis, implícitamente, no, a veces no se ve, pero se puede demostrar que utilizan los mejores estimadores. O sea, tratando de hacer ver pues de que el problema no está en la fórmula, en la función. El problema puede venir de dónde, ya de los datos. ¿No? Ya ahí habrá que actuar de otra forma. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Regreso nuevamente acá. Por favor, confirmen si se ve lo que estoy presentando. Ya, ok. Continúo entonces, ¿ya? Aquí hay una serie de ejemplitos. En los textos hay abundantes ejemplitos de esta parte, ¿ya? Todos los ejemplitos que se muestran para insesgabilidad y varianza son pequeñas demostraciones inmediatas. Gran parte, por no decir todos, al menos de lo que nos toca en esta parte, ¿correcto?
son solamente propiedades de esperanza matemática y propiedades de varianza. Algo muy simple y muy sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a pasar estos ejemplitos. Voy a pasar esto. ¿De acuerdo? Ahí está desarrollado para que tengan la idea de cómo es, cómo hay que proceder. Correcto. Igual ahí, igual les va a ilustrar bastante. Van a ver que el trabajo es bastante sencillo. Y llego acá ya. Este es nuestro primer intervalo confidencial para la media. De hecho, que hay una teoría que más o menos muestra cómo se construyen las bandas confidenciales. Por ahora nos vamos a ahorrar eso y vamos a proponer la fórmula de manera muy directa, ¿ya? Muy directa. Lo primero que tendríamos que ver es si el escenario en el cual se demanda a un intervalo confidencial de este tipo, obviamente, se sustenta. ¿De acuerdo? Pueden ver ahí que se necesita que la característica de estudio esté distribuida normalmente. ¿Ok? Ok. Y aquí se presentan dos casos. Un caso es que en la población, la varianza poblacional sea pues una constante conocida. Y el otro, que por A o B motivos, no podamos tener información con respecto a ella. Esa es la teoría que se comentó en distribuciones muestrales. ¿De acuerdo? Ok. Si el interés es lidiar con la media poblacional, pensamos inmediatamente en su estimador, en su mejor estimador. ¿Quién es el mejor estimador? Es la media muestral. ¿Ok? Correcto. Entonces, la idea de encontrar una banda confidencial comienza con la estimación puntual, que es X barra. Pueden ustedes ver acá. Ahí está X barra, ¿no? Que sobre ella se construye un entorno. ¿De acuerdo? Algo así como que se le añade un error y se le quita un error. Lo que aparece detrás o a continuación del más menos, todo esto, se conoce como el máximo error tolerable o permisible. ¿Ya? Significa que si nosotros también podríamos fijar ese error, ¿no? Si lo fijáramos, nos estaría diciendo, mira, tu media estimada versus tu media poblacional no puede distanciarse o tener un error más de lo que tú has considerado. Eso es lo que nos advierte esta expresión, claro, pero eso con una probabilidad. ¿Ya? Este máximo error permisible se puede fijar para otros fines, para otros propósitos. ¿De acuerdo? Se lo puede evaluar con probabilidades. ¿De acuerdo? Ok. También en ese trecho, correcto, de error, hay otro error también, pero que apunta expresamente al estimador, que es esto. A él se le conoce como el error estándar de la media. ¿Ya? El error estándar de la media es un indicador de precisión. Mientras más pequeñito sea, obviamente el estimador es, obviamente es mejor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Si ustedes ven la expresión que está a la mano izquierda, acá, aparece una expresión denominada pivote. Si ustedes notan, está en términos de Z, o sea, de una transformación estándar, el cual manifiesta que su distribución es una normal con media cero y varianza unitaria.
¿Qué me está diciendo todo esto? Eso viene de la teoría de distribuciones muestrales. Cuando usted tiene una población normal con varianza conocida, automáticamente la media muestral tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Eso ya lo habíamos comentado en su oportunidad. Siempre que n grande, el tamaño de la población, sea virtualmente infinito. Toda variable normal para efecto de análisis, correcto, o de cálculo, se requiere transformarla. Esa es la función pivote. A partir de la función pivote se construye, estamos obviando eso, la banda confidencial, que en este caso se muestra como bilateral. Bilateral. Primero vamos a manejar los intervalos bilaterales, ¿ya? Y después ya vamos a nombrar a los unilaterales. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Algo similar ocurre en una segunda versión o segundo escenario, cuando la varianza poblacional es desconocida. Pueden ver ustedes ahí, ¿correcto? Como la varianza poblacional es desconocida, tenemos que hacer uso de la varianza muestral. ¿Cuál de ellas? Se prefiere aquella que es el estimador insesgado. O sea, la varianza insesgada de Cochrane. Aquella que se divide la variación en términos de n-1. ¿Qué función se propone como pivote? Aquella que está en términos de la distribución T de Student. Observen esto. A partir de esa función pivote, se obtiene la banda confidencial para el intervalo de la media poblacional. Tienen a X barra como eje, como punto fijo, al cual se le quita, correcto, o se le agrega un máximo error permisible, pero en términos de percentil T de Student. El anterior estaba en términos de percentil normal. En ese percentil, ya sea normal o T de Student, ahí está configurado la probabilidad que se conoce en este caso como gamma, que es igual a 1 menos alfa. ¿Correcto? Esos son los elementos que tiene un intervalo confidencial, al menos en este caso, un intervalo confidencial para la media basada en normalidad y en otro basada en la T de Student. Si la población resultara estar definida, se lo expresa en esta forma, entonces no olvidar, por ejemplo acá, habría que agregar el factor de corrección para población finita. ¿Bien? Ok, ok. Igual en el caso anterior. ¿Bien? Correcto. Bien. Bien, paso acá. ¿Eh? Primero, para comenzar con algo bastante elemental, ya simple. Y de ahí, poquito a poquito, vamos a demandar exigencia, ¿ya? Y formalidad también. Miren, este ejemplo es solamente ilustrativo, ¿ya? Ustedes pueden asociarlo a cualquier otro escenario del campo de la ingeniería, de repente en el campo de los negocios, economía o cualquier otra área. ¿De acuerdo? Lo que quiere es simplemente tratar de ilustrar cómo se demanda al estadístico o qué requerimientos tenga que tener para poder quizá hablar de estimaciones puntuales y también interválicas. ¿Ya? Okay. Una muestra aleatoria de 36 cigarrillos, por favor, váyase anotando estos detalles. 36 es la muestra, y es una muestra que podríamos considerar, bueno, según ya las recomendaciones que hace la teoría, como grande. ¿De acuerdo? De una marca determinada, dio un contenido promedio de nicotina de 3 miligramos, como que alude a la muestra, y entonces este 3 debe estar referido a lo que es un promedio muestral. ¿De acuerdo? Y si solamente hablamos de contenido nada más, única y exclusivamente, entonces eso debe estar referido a la variable aleatoria.
¿Ok? Ok. Suponga que el contenido de nicotina de estos cigarrillos sigue una distribución normal. Al menos quiere tratar de apoyarse en ella, no hay problema. Con una desviación estándar de 1 miligramo. Significa que esto debe ser el sigma. Sigma es igual a 1. ¿De acuerdo? Me ha dado todos los elementos, no hay mayor dificultad acá. Aquí la aplicación es directa. Parte A, obtenga e interprete un intervalo de confianza del 95% para el verdadero contenido promedio de nicotina. O sea, ¿quién es ese? Ese es mu, la media poblacional. ¿De acuerdo? Y en una parte B, el fabricante garantiza que el contenido promedio de nicotina es 2,9, o sea, está considerándolo así como un mu sub 1, simplemente, o un mu sub 0, para especificar simplemente un valor muy particular, 2,9. 2,9. Y pregunta, ¿qué puede decirse de acuerdo con el intervalo hallado? O sea, ¿qué utilidad le podemos dar al intervalo en una situación de este tipo? Ahora, miren lo que ofrece aquí el autor, ¿ya? Por favor, entiéndase que lo que vamos a ver a continuación simplemente es un esquema, pero ahí hay que ampliar más todavía, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver. Miren lo que ofrece aquí el autor. Ok, vamos a borrar esto. Inmediatamente el autor acá, correcto, menciona ya el intervalo de confianza. Ok, ok. Lo que se les va a pedir, jóvenes, es que acá en esta parte, ustedes, por favor, justifiquen. Justificación. ¿Cuál es la razón o razones que tengamos que habilitar una expresión de este tipo? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Ok, ya. A ver, vamos a ver bien. Pacheco de la Cruz, ¿se encuentra? Presente, profesor. Ok, a ver, entonces. Si le pidieran a usted justificar, es como si usted estuviera dando la clase, ¿no? De repente ahí quiere ganarse algo, ¿de acuerdo? Y está dando sus clases de estadística ya. Correcto. Y su alumno, ¿no? Le pregunta, profe, pero yo no sé por qué sale esta fórmula. Correcto. ¿Cuáles serían las razones, Pacheco? Pacheco, ¿está ahí? Sí, profesor. ¿Cuáles serían las razones? Ya, ok, ok. Sale Rosas Ávila. Sale Sí, profesor. Rosas. Ya, Sí, la sí. misma pregunta, la misma pregunta. Ya, le ayudo, ¿ya? Le ayudo. Voy a ir acá a la parte de la teoría. Ahí está, ven, para que recoja los comentarios, las razones. Ya, proceda. Porque tenemos varianza conocida, profesor. ¿Solamente eso? ¿Nada más? Ya, Lea arriba el enunciado. Lea la población. ¿Qué cosa es lo que demanda la población? es una población normal. Eso. No se olviden, jóvenes. No cuesta nada. Nadie les está pidiendo a ustedes, ¿correcto? Alguna complejidad. Simplemente que lo digan. Bueno, como la población es normal, con varianza conocida, y el interés, el propósito, es estimar a la media poblacional, allá, esta es la formulita. Pues. ¿Que por qué tiene que ser así? Porque en el interín, ¿correcto? Se sustenta que la media muestral se distribuye como una normal. ¿Ok? Eso lo hemos mencionado. Y de esa forma se justifica lo que aparece acá como fórmula. Aquí está. ¿De acuerdo? No hemos necesitado ni siquiera más allá de un par de minutos para decir eso, ¿no? ¿De acuerdo? No se olviden, jovencitos, ¿ya? Justifiquen. Si ustedes ponen una fórmula acá así, nada más, entonces uno puede
genera suspicacias. Está probando suerte. No sabe. ¿De acuerdo? Ok, ya. Entonces, una justificación no quita mucho tiempo. Una vez sustentado el intervalo confidencial, pasamos a la parte operacional. Ya, pues ahí sí reemplaza, evalúa, ¿correcto? Y finalmente obtenemos el intervalo hallado. Es un intervalo bilateral. ¿De acuerdo? Cuando tengas el intervalo, por favor, no solamente es calcular, ¿ya? Para calcular somos buenos, pero para decir qué es lo que significa o representa el valor, eso lo van a hacer solamente unos cuantos. Mi deseo es que lo hagan todos. Por eso que hay que interpretar qué cosa es, para qué sirve. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que dice el autor es que con una certeza del 95%, ¿correcto? El verdadero contenido promedio de nicotina, o sea, la media poblacional, se encuentra entre estos valores, 2,67 y 3,33 miligramos. ¿De acuerdo? Miren, esa es una interpretación bastante burda, para decirlo así. Hay otra interpretación mucho más formal. El tenor parece ser el mismo, pero ojo, la intención es distinta, ¿ya? Acá, mira, fíjense, jóvenes, esto es muy importante. Cuando uno encuentra un intervalo, o sea, estos valores, esto es como si fuera un anillo. Aquí está el parámetro, ¿ya? Voy a presentar a teta acá, como si estuviera aquí ubicado en un lugar. Aquí está, con un parante. Ahí está teta. Pregunta para todos. El intervalito que está acá como expresión y el parámetro que está acá, ¿quién de ellos es fijo? El parámetro. Muy bien. Es correcto eso. Fijo. ¿Quién dijo eso? Por favor, repita su apellido. Casanova, ya. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Quién es aleatorio? El intervalo. Entonces, el intervalito hay que entenderlo. ¿Ustedes alguna vez habrán ido a alguna feria y han lanzado de repente en algún juego anillos para ver si es que pueden ir, correcto, o encajar en algún parante y ganarse un premio? Entonces lo voy a lanzar así, ¿no? Es como si hubiéramos lanzado este anillo o intervalo para ver si cae. En otras palabras, si contiene el verdadero valor. La interpretación que ustedes ven acá, que ha hecho el autor y al cual me he remitido, ¿correcto? Él dice lo contrario. Él dice que en el intervalo cae el parámetro. O sea, está tratando de decir que más bien el parámetro, lo voy a poner mejor en azul, el parámetro como si se lanzara aleatoriamente y va a caer al intervalo. Pero no es así, ¿no? Lo que hemos construido aleatoriamente es el intervalo. Entonces, es el intervalo el que tiene que ser lanzado para ver si cubre o no cubre al verdadero valor. Por eso que de esa forma habría que refinar esta interpretación. ¿De acuerdo? Los intervalos, con el nivel que tú les das, pueden contener al verdadero valor o de repente excluirlo. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces no se olviden ese tenor de que contiene o no contiene al verdadero valor, ¿ya? En cualquier otro caso puede ser intervalo para una proporción, intervalo para una diferencia de medias, para una varianza, una razón de varianza o cualquier otro parámetro. Ok, listo. Hasta ahí sería la primera utilidad. ¿Cuál es la utilidad de los intervalos? Como en este caso, simplemente estimar una banda de valores, un horizonte de valores, donde por ahí, en algún rincón de ese tramo, bueno, pues seguramente, ¿no? Que con mucha suerte estaría pues ahí, ¿no? Ubicado nuestro parámetro de interés. ¿De acuerdo? Ok. La parte B, fíjense, tiene otro alcance. La parte B dice,
El fabricante garantiza que el contenido promedio de nicotina es de 2,9 miligramos. Esa es una declaración, esa es una afirmación. Y la pregunta acá es, ¿qué puede decirse de acuerdo con el intervalo hallado? Entonces, vamos a ver. Aquí está el intervalito. Perfecto. Entonces, nuestro valor, como conjetura, lo vamos a expresar así. Si gustan, lo pueden poner mu sub 0 o simplemente mu también. No hay problema, no hay problema. Dicen, si la media que se propone es 2,9, hay que ver si ahora él, aquí ya cambia la cosa. Se la está proponiendo como una conjetura. Hay que ver si 2,9 pertenece o no pertenece al intervalo hallado. Aquí es 2,67. Y en el otro caso es 3,33. ¿Cierto? Correcto. Pregunta para todos. ¿2,9 pertenece al intervalo, sí o no? Pacheco de la Cruz. Sí, profesor. Ok. Cuando ustedes proceden de esta forma, repito, esto es para decisión. Esto se llama dócima confidencial. Si ustedes verifican que lo que se propone o se conjetura acerca de un parámetro, en otro caso puede ser una proporción, pertenece al intervalo, entonces ustedes van a concluir. No se puede rechazar la afirmación. ¿Ya? No se puede rechazar la afirmación. Esa afirmación se puede catalogar como una hipótesis nula, ¿no? Como un H sub 0. ¿No? Correcto. Uno podría haber entendido también acá, no se puede rechazar, entonces uno dice, entonces acepto, ¿no? ¿No es cierto? Uno también podría decir, entonces la declaración es correcta, la afirmación es verdadera. Claro, pero no te olvides siempre en términos de probabilidad. Por ahora, vamos a considerarlo como sinónimos, como equivalentes, pero después ya llegado un momento les voy a hacer notar una diferencia entre ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Se entendió? Fíjense que hay dos propósitos para los intervalos, ¿eh? Estimar una gama de valores y en otro caso para utilizarlas para una contrastación confidencial. Muy equivalente a alguna prueba de hipótesis, ¿eh? ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Perfecto. Y ahora acá, voy a pasar esto porque es equivalente. Aquí. A ver, ¿dónde estoy? Ya, acá. El segundo escenario de un intervalo confidencial para la media poblacional es cuando la varianza es desconocida. Allí más bien hay que invocar a la distribución de Student. ¿Ya? Ok. Ok, ¿ya? Fíjense, su enunciado acá es el siguiente, ¿ya? El tiempo es variable aleatoria. Aquí está X, variable aleatoria. Expresado en minutos, que tardaron 15 operarios. Esto debe ser el N. Para familiarizarse con el manejo de una máquina moderna adquirida por la empresa. Y aquí se registran los tiempos, ¿no? Que emplearon cada uno de esos trabajadores. Perfecto. Suponga que los tiempos se distribuyen normalmente. Perfecto. Hasta ahí, en esa parte, no hay varianza poblacional. No hay. Solamente se indica que la característica de estudio tiempo se distribuye normalmente. Perfecto. Me piden en la parte A que determine e interprete un intervalo confidencial del 95% de confianza para el verdadero tiempo promedio. Eso es mucho. En una situación así, uno lo primero que tiene que hacer es lidiar con la media, porque la media es el estadístico, ¿no es cierto? De la media poblacional. Su distribución no la podemos afirmar que sea normal. Ya no se puede, esto no. Voy a poner aquí ya para llamar la atención, así. No se puede. ¿Por qué? Porque la varianza como incertidumbre se lo impide.
Entonces, esto ya no va. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para modelizar a la media? Inmediatamente invocamos la transformación y diremos, entonces vamos a proponer esta nueva transformación, que es la distribución T de Spielmann. ¿De acuerdo? En los problemas, ustedes van a hacer así, ¿eh? Especificar todo lo que tienen en la población, todo lo que tienen en la muestra, ¿de acuerdo? E inmediatamente, por las limitaciones que se tengan, dirán, consecuentemente, requerimos a la distribución T de Spielmann. Perfecto. Cuando poblacionalmente n grande es virtualmente infinito. Perfecto. Entonces una T con n-1 grado de libertad. Esa es la función pivote que me permite encontrar la banda confidencial que habíamos comentado anteriormente. El autor lo que ha hecho acá lo propone de manera directa, ¿no? Muy similar al ejemplo anterior, ¿no? Parece que es el mismo autor el que está resolviendo estos problemas que se proponen. ¿De acuerdo? Así ha sido tomado de los textos, ¿no? ¿Pueden ver? Ya le hemos dado la justificación, no se olviden una vez más. Justificar, ¿no? Justificar. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos ahí el intervalo confidencial, ¿correcto? Tenemos la estimación puntual. Tenemos el percentil T de student, que cómo se encuentra el percentil. Es un valor de la distribución T de student. Si la distribución es una T de student, el intervalo es bilateral, la confianza, por ejemplo, es de 0,95, automáticamente tú sabes cuánto de probabilidad hay en los extremos. Tú ya sabes eso, ¿eh? ¿Y eso qué cosa es lo que implica? Definir percentiles T de student, esos puntitos que estoy acentuando en el eje de las abscisas. Ahí está el primer percentil, puedes llamarlo si gustas T1, T2, aunque uno es el opuesto del otro por la simetría de la distribución T. Y si quisieras encontrar, por ejemplo, este T2, sería sumamente fácil. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria T menor o igual a T2 estaría acumulando. ¿Cuánto de probabilidad según el gráfico de la Cruz Castro? De la Cruz Castro se encuentra. Sí, profesor. ¿Cuánto de probabilidad acumula esa expresión? T menor o igual que T2. 95%. A ver, siga pensando. Casanova Dávila. ¿Cuánto de probabilidad acumula? ¿Ya? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería? Deduzca nada más. ¿Cuánto debe ser el valor de alfa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Le ayudo. 0,975. ¿De acuerdo? Entonces, si a ti te dan una probabilidad y quieres encontrar por probabilidad inversa T2, ¿qué necesitas para poder hacer eso? Simplemente saber cuántos grados de libertad tiene la T de student. Si en este problema se indicó que se tenía un n, entonces aquí debe ser n-1. Y con eso me voy a la tablita de la distribución T. Me voy en esa tablita con su probabilidad. Y a partir de ahí, comienzo a buscar el percentil que se ajusta como T2. Perfecto. Eso es lo que ha hecho aquí el autor. ¿Y cuánto es el valor que responde? 2,145. ¿De acuerdo?
Ok, ¿ya? Entonces, por eso, cuando decimos percentil t de student, es porque se obtiene de esa forma, de esa manera. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. La parte B es muy similar al caso anterior, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero aquí hay un detalle muy interesante, que por ahora lo dejamos para la reflexión, ¿ya? Por favor, lean la parte inferior, la parte B. En la parte B, claro, ya después de haber evaluado la parte A, de haber interpretado como debe ser, correcto. La parte B nos está solicitando una contrastación. Dice, el instructor considera que el tiempo promedio requerido por la población de trabajadores que recibe instrucción sobre esta máquina es 5 minutos. ¿Qué se puede decir de acuerdo con el intervalo hallado? Ok, aquí lo que ocurre es que a veces las declaraciones, claro, en este caso es puntual, pero quizá en otras circunstancias diga, mira, el instructor dice que es menor de 5 minutos. El instructor dice que es mayor a 5 minutos. Ya son otro tipo de situaciones, ¿eh? Comencemos primero con el igual, ya con el exactamente 5 minutos. Aquí está la solución. Muy similar como en el problema anterior, lo único que habría que hacer es, en nuestro intervalito, simplemente ver si una media igual a 5 pertenece o no pertenece al intervalo hallado. Ustedes pueden ver claramente que no pertenece. Cuando no pertenece, entonces ahí se rechaza. Rechazar la hipótesis de que la media es igual a 5. ¿Ok? Ok. ¿Qué se haría? ¿Qué haríamos si es que la declaración hubiera sido así de mu, la media, es menor que 5? Esto tiene mucho que ver con las pruebas de hipótesis. Esa declaración menor que 5, como se trata de una desigualdad, en los procedimientos de prueba de hipótesis va en la alternativa. Ahora lo voy a representar como H sub A, ¿ya? En el anterior le puse H sub 1, simplemente para flexibilizar la notación. Significa acá entonces que en H sub 0, ahí es donde aparecería la igualdad. ¿Ya? Y abajo, la desigualdad. ¿Qué me indica la hipótesis alterna? La alterna me está especificando que la media está acotada. La media tiene como una especie de techo. Al menos dice ahí menor que 5. Entonces entendemos que la cota, el límite, debe ser quizá un valor cercano a 5, pues, ¿no? Como límite, como tope. En otras palabras, si quisiéramos construir una banda confidencial para que se relacione con este juego de hipótesis, especialmente con la alternativa, entonces la banda confidencial debiera estar acotada en el extremo superior y abierta en el extremo inferior. ¿Correcto? Entonces tiene coherencia, ¿no? Fíjate, tiene coherencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo procedemos a evaluarla? Para nosotros simplemente va a ser deducción. ¿Correcto? Mirando la banda confidencial bilateral, que es esta, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. En esta banda confidencial bilateral, el extremo superior es X barra más algo, que es el máximo error permisible. ¿No es cierto? Voy a escribirlo por acá en la parte inferior, ¿ya? Entonces vamos a escribir X barra más el error. El error aparece como T, N-1, grados de libertad, correcto, punto y coma. Y por acá, voy a escribir todo primero, ¿ya? Por favor, nótese el cambio de que después de lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a escribir todo igualito. 1 menos alfa medios, y eso por la desviación estándar muestral sobre raíz de n. Suponiendo, claro, que la población es sumamente grande. ¿Correcto? Correcto. Y en el límite inferior, ¿qué cosa vamos a colocar?
infinito negativo, ¿no? Porque es menor, pues, ¿no? Es menor, ¿no? Es menor. ¿Ya? Aquí es abierto y aquí es cerrado. Pero como se trata de un intervalo confidencial unilateral, aquí el alfa ya no se divide entre dos. Solamente es alfa y nada más. Esa va a ser nuestra forma ya de deducirlo. Vamos a evitar la demostración. No lo vamos a hacer para esta parte. ¿De acuerdo? Simplemente lo deducimos del intervalo bilateral hallado nada más. Y ajustando el riesgo tipo 1. Ya no es alfa, sino, perdón, no es alfa medio, sino solamente es alfa. ¿De acuerdo? La misma idea si el intervalo confidencial unilateral hubiera sido al revés. ¿Correcto? Con tope, ¿dónde? En la parte inferior. Entonces habría sido X barra, ¿no es cierto? Menos un valor tabular, también con 1 menos alfa. El percentil no va a tener pierde, porque el percentil, por su simetría, acusa el mismo valor, solo que con signo contrario, ¿no? ¿No es cierto? Ok, ¿ya? Y de esa forma tenemos disponibles los intervalos bilaterales y los intervalos unilaterales. Todo depende ya del problema. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Y ahora acá. Esta es la formalidad para el intervalo confidencial de una proporción poblacional. Se parece mucho, o sea, me refiero a la idea, al enfoque, que en el caso de la media, ¿ya? Hay un parecido ahí bastante cercano. Tenemos que pensar en que la población es de Bernoulli. Cuando tú extraes o realizas ensayos, la distribución como número de éxitos en los N ensayos se modela binomialmente, o sea, en la muestra. La proporción muestral, obviamente, alude a la muestra. Y como variable aleatoria, debe requerir una distribución de probabilidad. Y aquí se hace la salvedad, que el número de ensayos o la muestra es suficientemente grande. Y por lo tanto, entonces, la distribución de P circunflejo sería una normal, ¿ya? Basado en esa cantidad pivotal, está acá, ¿ve? Esta es la cantidad pivotal, y suponiendo que n grande es suficientemente grande, o sea, infinito, se puede construir una banda confidencial para la verdadera proporción, que ya es esta formulita que se está indicando aquí. Ahí, como pueden ver, aparece la estimación puntual y aparece también el máximo error permisible. Y dentro de él, el error estándar de la proporción muestral. ¿Correcto? Correcto, ¿ya? Si, por ejemplo, la población fuera finita, hay que utilizar el factor de corrección para población finita. Habrá que sustituir lo que aparece en el denominador, se entiende también así, por la expresión que estamos indicando. O también lo que aparece en el denominador, multiplicándola por el factor de corrección para población finita, como quieras entender. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿De acuerdo? Ok, ya. Ya tenemos ahí el intervalito. Y obviamente los problemas que se asocian a una proporción son más acomedidos, ¿ya? Obviamente que son más fáciles de poder reconocer. ¿De acuerdo? Ok. Sánchez Castañeda, ¿se encuentra? Sí, profesor. Un servicio. Por favor, lea el enunciado del ejemplo. Ok. Para poder controlar la fabricación de un producto, se toman 85 muestras de un determinado componente y se concluye que 10 de ellos no cumplen las especificaciones. Calcula un intervalo de confianza a 95% para la proporción de defectuosos.
Ok, gracias. Usted mismo, por favor, usted mismo. En ese problema, ¿quién es la variable de estudio? Claro, sería el número de productos defectuosos. ¿Cantidad? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ya. A ver. Adauto Guamán, ¿se encuentra? Sí, profesor. Por favor, ¿quién es la población ahí en ese problema? En las 85 muestras, profesor. Sí, por favor, lo escucho. En las 85 muestras. Ya. Alvarado Osorio, la misma pregunta. Número de defectuosos. De, ¿Quién es la población ahí? es, ¿Quién es la característica de estudio? los productos defectuosos. Casanova, ¿quién es la variable de estudio? Allá. A ver. Vamos a poner así. Vamos, claro, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así. Voy a poner acá un Y. Muy bien. ¿Y cuál es el estado de un producto? ¿Me ayuda? Ya, defectuoso o no defectuoso. Perfecto. Para el caso de defectuoso, ¿qué puedo utilizar? Una codificación binaria, porque recuerde, variables aleatorias manejan números, ¿ya? Por ejemplo, defectuoso, salga 1, no defectuoso, salga 0. Muy bien. ¿Cómo se llama esa distribución? Bernoulli, muy bien. Muy bien. Usted es Casanova, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Ok. Ok. A partir de esta población, se replica el experimento. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 85 veces. Y en esas 85 veces aparece recién el número de defectuosos. Por lo tanto, entonces, el número de defectuosos no es la característica de estudio principal. Viene a ser la variable que ya se ve en la muestra, en las 85 ensayos. ¿Ya? ¿Quién es? Es una variable binomial, ¿de acuerdo? Con estas características. Por ejemplo, lo que trata acá es de querer estimar una banda de valores para la proporción. De repente se conoce, de repente está desactualizada o de repente es desconocida. Y quisiéramos encontrar una banda que nos diga, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, correctos, los valores más idóneos o tal vez el que represente a la verdadera fracción defectuosa? ¿Qué hacemos entonces? Proponer un intervalo confidencial para la proporción poblacional. Pueden verlo ahí en la fórmula. Pueden ver la parte operacional, operando, y finalmente los resultados. ¿Ya? Aquí el tenor, la interpretación, más o menos similar a lo que se hizo para el caso de la media. ¿De acuerdo? Primero llama a los límites, a continuación la probabilidad, y simplemente concluye diciendo que esto debería contener a la verdadera proporción poblacional. ¿De acuerdo? Ok. Voy a especular acá. Yo soy el fabricante y digo, bueno, ¿sabe qué? El proceso acusa, quiero defender mi proceso, que el porcentaje, ¿de acuerdo? Defectuoso es 0,10 y no más. Primero comienzo con 0,10. Aquí está bien. Según los resultados hallados, ¿de acuerdo?
¿Es aceptable la afirmación del fabricante, sí o no? ¿0,1 pertenece al intervalo, sí o no? Entonces tendría crédito, ¿no? Claramente. Yo diría, ¿ya ve? Entonces, lo que he dicho es cierto, ¿ve? Lo que he dicho es correcto. De repente, quizá, en otro caso, yo podría haber afirmado, ¿no? Voy a demostrarles de dos patas que mi fracción defectuosa es pequeña a comparación de la competencia. Es el 1%. Y ustedes se toman la molestia de construir una banda y encuentran los resultados muestrales. Ahora, con esta declaración, ¿estoy en lo correcto? ¿Sí o no? ¿Qué cosa es lo que dice la muestra? Que la verdadera proporción arranca desde el 5% hasta el 18,6%, mientras que el fabricante dice que es el 1%. ¿Estoy diciendo la verdad? Cruz Gómez. Cruz Gómez se encuentra. Sí, 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 profesor. ¿Es correcto de que P igual 0,01 pertenezca al intervalo o está fuera de él? Está fuera de él, profesor. Fuera de él. Y por lo tanto, entonces, rechazamos esta declaración. Entonces, esta declaración es falsa. La muestra dice, oye, mira, ese patita te está tomando el pelo, ¿no? ¿Correcto? Dice que es el 1%, aunque la muestra dice que, oye, la fracción de efectos es mucho más todavía. ¿Ok? Ok, claro, todo eso siempre en términos probabilísticos. ¿Con qué grado de confianza? A ver, veamos. Con el 95%. Perfecto. ¿Ya? Ok. Y aquí, a manera de tarea, supongan que el fabricante hubiera dicho, voy a poner la alternativa acá ya, como guía. En lugar de 1%, solamente para variar esto, voy a poner otra cifra, ¿ya? Otra cifra. Para que vean ustedes cuál es el enfoque, ¿ya? Ok. Aquí vamos a poner 0,08. Pero el fabricante dice, mira, mi proceso acusa una fracción defectuosa menor al 8%. Entonces vamos a poner acá, H sub a 2 puntos, menor que 0,08. Claro, en las ilustraciones que hemos visto, uno sigue buscando con el igual. Toda decisión es comparar el igual con el intervalo hallado. Si la alternativa es bilateral, este intervalito sería correcto. Pero ahora la alternativa no es bilateral, es unilateral. Entonces, este intervalo bilateral ya no va. ¿Qué habría que construir entonces? Vamos a ponerlo por acá. Solamente un esquema. ¿Qué habría que construir? Vemos que está acotado en la parte superior. Entonces eso significa que debería ser abierto, por ahora sí comenzamos con eso, y cerrado en el extremo superior. Pero también nos acordamos que toda fracción, o sea, proporción, ya sea real o estimada, siempre va a fluctuar entre 0 y 1. No puede ser negativo, ¿no? Entonces eso significa que en la parte inferior, esto se asume que debería ser 0. Obviamente. ¿Cierto? ¿Se entendió eso? Espero que sí, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo. No puedes obtener tú abierto ahí. Abierto sería para todos los reales, ¿no? Algo así, ¿no? Esperando de que resultara ser quizá positivo o negativo, ¿no? De acuerdo. Pero en este caso no, por la restricción que tiene de comportarse una fracción. Bien. Ok, entonces hay que construir una banda confidencial con límite superior, considerando la idea que habíamos comentado para el caso de la media. Es la misma idea. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes, ¿ya? Listo. ¿Hasta acá alguna consulta? Ok, jóvenes. Esa es la dosificación por el día de hoy, ¿ya? Por favor, revisen el material. Ya queda como una tarea sincrónica, ¿correcto? Algunos ejemplos, ilustraciones que se vierten. Y también la invocación
de que revisen la literatura, ¿ya? Aquí es práctica, ¿de acuerdo? Para poder plasmar los conceptos, las definiciones y las propiedades, que es lo que más se maneja. Ok, jóvenes. Si no hay más preguntas, gracias por su atención, ¿ya?